En Radio Exitosa presentamos Escuela Abierta, programa radial del docente peruano, producido por Derrama Magisterial y con la conducción de Carlos Cornejo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Escuela Abierta, el programa de radio producido, realizado, pensado por Derrama Magisterial. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar cada domingo con nosotros en este programa que está pensado para el docente, para el maestro y la maestra de nuestro país. Y el objetivo es poner en debate temas interesantes, temas que están íntimamente ligados al mundo de la educación. Y lo hacemos además con diversos especialistas que vienen además de varias tendencias, de varias orillas, digamos, de diferentes miradas y pensamientos, lo cual enriquece sin duda este espacio y este debate de conversación. Luego, más adelante, quiero contarles de una investigación que ha hecho Grade en el marco del proyecto Forge sobre cómo abordan los medios de comunicación la gestión educativa descentralizada. Y yo ahí quiero decirles a mis colegas que tenemos que hacer una profunda reflexión en la forma como estamos transmitiendo y contando y haciendo ver los temas educativos. Bueno, van a estar con nosotros especialistas de Grade y del proyecto Forge para contarnos qué es lo que han encontrado en esta investigación. Muy bien. Seguimos en programa. Y el grupo Grade, a través del proyecto Forge, con el apoyo de la cooperación canadiense, se han hecho una pregunta que es fundamental. Bueno, ¿y los medios de comunicación con respecto a la gestión descentralizada en educación, qué están haciendo? ¿Están haciendo esfuerzos? ¿Entienden el proceso del que estamos hablando? ¿Colaboran con él? ¿Lo interrumpen? ¿Se distraen? Bueno, de eso han hecho una investigación sumamente importante. Y además con un análisis de noticias que no ha sido pequeño. Han llegado a 5.748 noticias sobre temas educativos registrados en el 2015. Bueno, quien nos puede contar mucho más de esto son nuestras invitadas. Nos acompaña Paola Baltasar, consultora de educación, y Verónica Villarán, directora del proyecto Forge. Verónica, Verónica, bienvenidas. Muchas gracias, Carlos. Un gusto tenerlas aquí. Gracias por acompañarnos. Cuéntame, Verónica, ¿cómo comenzó la idea de esta investigación y cuál era la utilidad? Empezó cuando definimos que los medios de prensa y el rol del periodismo es muy importante para instalar en la agenda pública algunos aspectos importantes de la educación en el país. Decidimos empezar a trabajar formando periodistas. Hemos estado trabajando con periodistas en Cusco, Loreto de la Libertad y Ayacucho. Y al mismo tiempo decidimos hacer un monitoreo de medios de prensa a través de una empresa especializada, Noticias Perú. Ellos hicieron el año pasado en prensa escrita, radial y televisiva monitoreo y nos entregaron al final del año una base de datos de, como tú has mencionado, poco menos de 6.000 noticias. Decidimos que más allá de mostrar estas noticias a nuestros colegas periodistas con los que trabajábamos, valía la pena hacer análisis desde, digamos, análisis del discurso en temas importantes, uno de ellos gestión educativa descentralizada. Concursamos estos estudios, se definieron 4 grupos de investigadores. Se ha trabajado educación intercultural bilingüe, gestión educativa descentralizada, participación privada en educación y género. Y una vez que tuvimos ya los informes de consultoría, hemos empezado a discutirlos. Ante tu pregunta, ¿qué hacen? ¿Cuál es el rol de los medios? Y Paola va a profundizar en el de gestión descentralizada porque fue la responsable. A mí me gustaría solamente decir algo. Hay sentidos comunes que están instalados en la ciudadanía, en la sociedad, y los medios no estarían haciendo un esfuerzo muy grande por poner en discusión esos sentidos comunes, por problematizarlos, incluso cuando hay evidencia que muestra que no es exactamente así. ¿Qué están haciendo? ¿Están reforzando esos imaginarios? Sí. Te pongo un ejemplo solamente de cada uno de los estudios para luego pasar a profundizar en la gestión. En términos de educación intercultural bilingüe, es un otro. Es un problema de un otro alejado, un otro que está eventualmente en la selva. ¿En el discurso periodístico eso es muy claro? Sí, es bastante claro. Cuando se relatan, digamos, las noticias que suelen ser, en términos generales, positivas, conservacionistas de la lengua, pero es ese otro exótico, diferente, al cual probablemente no entendemos. ¿Exótico, y eso es lo así de duro? Se exotiza en términos, por ejemplo, de una reflexión que tuvo Nelly Luna de Ojo Público,
que fue una de las comentaristas de la mesa de EIB, nos decía, cuando nos mandan a cubrir noticias en la selva, si acaso de educación, uno busca la foto más linda, el niño más tierno, que tenga la vestimenta típica, digamos, ¿no? Eso es lo que va a levantar la noticia. No exactamente lo que estamos diciendo sobre eso, la problemática educativa que hay detrás o las expectativas que esa comunidad pueda tener con respecto a educación, sino escenario, digamos, que se fabrica para mostrar algo diferente, que llame la atención, que sea atractivo. Pero no se discute que en realidad la interculturalidad nos atraviesa como país, está en todas partes. Lima es la ciudad que tiene mayor cantidad de hablantes cuya lengua originaria no es el castellano. El diario de Hoy Día de Exitosa, en el centro de la página, acaba de sacar la noticia de esta escuela muy famosa de Cantagallo, que es una escuela Shipibo, una experiencia muy curiosa, sí. Una experiencia muy interesante, pero en realidad la ciudad está plagada de hablantes cuya lengua originaria, y uno lo siente cuando va a los mercados. ¿Seguro? Eventualmente. ¿Seguro? Pero es como si la EIB fuera problema de otros muy alejados y no una cuestión que está atravesándonos como sociedad. Y la preocupación es que el discurso periodístico no ayuda a relevar no ayuda eso. A cambiar eso. No, lo mantiene siempre distante, alejado, un poco exotizado. En términos de participación privada en educación, es muy fuerte que sin ninguna duda, indubitablemente, la escuela privada es mejor que la pública. Pero eso no es cierto. No lo es. Para empezar, la escuela privada es absolutamente heterogénea. Ajá. Hay de muy bajo costo, de muy pobre desempeño. Hay, por supuesto, escuelas, colegios privados extraordinariamente buenos. Y como yo te decía, la evidencia incluso lo muestra. Hace un rato estuvo Madeleine Zúñiga, cuestionó la ESE, y es verdad que tiene limitaciones, pero si uno tomara la ESE, digamos, en los últimos 2 años para matemática en segundo grado, mostraba que en Lima Metropolitana la escuela pública tenía mejores resultados que la privada en matemática de segundo grado, con las limitaciones de la ESE. No, seguro. Pero hay evidencia que nos podría permitir, y desde el periodismo, por lo menos poner en cuestión si es verdad que toda la escuela privada, sin lugar a dudas, va a ser siempre mejor que la pública, o que en términos generales la gestión privada va a ser siempre mejor que la gestión del Estado. No se discute, simplemente se enuncia como algo que está totalmente probado. Como una verdad definido. aceptada, por supuesto. Sí, y si uno piensa en ese punto en particular, que las familias que en efecto están buscando escuela privada cada vez más, están buscando salir de la escuela pública hacia la escuela privada, tienen esto siempre presente en los medios, entonces tampoco estás ayudando a que se tomen decisiones informadas, con un poco más de veracidad, por lo menos con un poco más de equilibrio. De acuerdo. Digamos, ¿no? Paola, de tu lado, ¿qué más hallazgos? En el tema de gestión educativa descentralizada, teniendo en contexto de que estamos en un proceso de centralización y que el Ministerio de Educación tiene un rol rector y los gobiernos regionales tienen la competencia de brindar el servicio educativo en la región, tenemos en las noticias una presencia muy fuerte, una fortaleza innegable, casi una sola voz del Ministerio de Educación, que prácticamente es el único que aparece dando las noticias, inclusive aquellas que se operan en el territorio, ¿no? Y los gobiernos regionales están invisibilizados, ¿no? Sin embargo, queremos saber cuál es la otra parte de la historia, ¿no? Porque de hecho el propio ministerio está construyendo su discurso, y ese discurso es el que se apropian los medios, y los medios van creando esa realidad en la ciudadanía, ¿no? Los padres de familia, la comunidad educativa tiene que identificar claramente quién es responsable de qué parte del servicio educativo, para demandarle la calidad educativa y también para demandarle esa responsabilidad. ¿A quién le reclamo, no? Si hay una voz que constantemente está diciendo que es el ministerio el que está organizando, haciendo, operativizando, y entonces invisibilizo a los gobiernos regionales y el ciudadano va directamente a reclamarle al ministerio, cuando hay una instancia responsable de ese tema. Eso, ¿no? Lo primero es el protagonismo de la Rectoría del Ministerio de Educación y la invisibilización de los gobiernos regionales. Pero si me permite ser abogado del diablo, ¿no es el gobierno regional el llamado también a sacar cabeza y decir, oye, un momentito, señores periodistas, amigos de la localidad, yo soy quien manda aquí? Y de pronto adopta una posición muy cómoda para que no lo miren tanto, ¿no? Eso es lo que hay que seguir investigando. O sea, si el ministerio está haciendo su trabajo, ¿no? Los que estamos encontrando como un gran vacío es en los gobiernos regionales. Claro. Los gobiernos, las mismas autoridades regionales, del gobierno regional, la Dirección Regional de Educación y la UGEL, por ejemplo, ¿no? Entonces, el propio director de la escuela,
¿no? Las noticias que encontramos de las escuelas propiamente dichas, por lo general no tienen que ver con la buena gestión del director o con la mala gestión, sino con escandaletes, ¿no? Entiendo. Con que destituyamos a esta profesora por una cosa o por otra cosa, o algunas deficiencias de la propia institución educativa, pero que finalmente no reflejan el deber de gestión que tiene el director en la propia escuela. Otro tema importante que se nota en las noticias es el presupuesto. Hay muchas noticias sobre presupuesto. Diríamos que es la parte más fuerte del estudio. ¿Con un matiz negativo o positivo? Con un matiz informativo y completo también, ¿no? O sea, estamos hablando de transferencia de presupuesto del nivel central al gobierno regional, básicamente para infraestructura educativa, tanto como para reparaciones como para construcción de nueva infraestructura, pero el tema aquí es que efectivamente es el ministerio el que otorga permanentemente transferencias a los gobiernos regionales. Ahí sí son los gobiernos regionales, pero no tenemos el otro lado de la historia. No sabemos si esas transferencias finalmente se ejecutaron, y también hay que ver un poco los tiempos. Aunque por lo general son oportunas las transferencias, a veces cuando estas están muy avanzadas hacia el final del año, terminan regresando al Tesoro Público, porque el gobierno regional no tiene la capacidad de implementar con tan poco tiempo antes del cierre del año fiscal ese presupuesto que ha sido transferido. Entonces, quisiéramos saber cuál es, a nivel de noticias, ¿no? ¿Qué tan oportuna y eficiente resulta ser esa transferencia que está permanentemente en las noticias? De acuerdo. Ahora, de esas 5.748 noticias que tienen estos sesgos o estos problemas que ustedes han detectado, han sido redactadas por periodistas que estaban allí, que han recogido la información desde su propia mirada y desde su propio imaginario. Es decir, no se me ocurre pensar que haya una direccionalidad o una intención, sino lo que creo es que están imbuidos en una lógica similar a la que intentan transmitir. No sé si me explico con claridad, Verónica. A ver, de las 5.700 hay, para empezar, muy pocas que son reportajes, notas extensas, entrevistas en tele extensas también, o páginas completas. La mayoría son notas muy breves, son notas informativas bastante breves, de estas de un par de párrafos, digamos. En muchos casos, además, con rebote. Andina sacó la nota y varios diarios distintos replican la misma nota. Entonces, finalmente, se trajo un redactor que le da vuelta a una nota de prensa. Sí. Ahora, hay algunas cuantas que también son columnas de opinión de algunos especialistas, algunos bastante recurrentes, como Idel Wexler, digamos, Teresa Tobar también escribe un poco. Yo no diría que hay una direccionalidad. Yo creo que en realidad, como tú dices, hay un sentido común que está bastante instalado y extenso. Una reflexión muy interesante que hizo Raúl Castro el día jueves en la presentación de participación privada es que a él no le resulta en nada extraño que haya esta valorización muy importante de lo privado por sobre lo público, en tanto los medios de comunicación son en su mayoría privados, también con una finalidad, digamos, de rentabilidad de su propio trabajo, y hacen un eco, una familiaridad, una sintonía perfecta con la participación privada en educación, que también tiene un interés, digamos, mucho mayor que solamente la educación, la mejora de la calidad educativa. Entonces es como este recorte, digamos, de un mismo espectro del interés vinculado al comercio, a la rentabilidad, digamos, del negocio, que está tanto en los medios de comunicación como en la participación privada en muchos casos. Pero sintonía ideal. Cualquier periodista medianamente atento puede tomar un texto de Ricardo Cuenca, por ejemplo, y encontrar gráficas muy claras de cómo la educación privada de mala calidad está por debajo de una educación pública, digamos, que intenta salir del marasmo en el que se encuentra, ¿no es cierto? No hay repreguntas, no hay triangulación de información, no hay contraste de fuentes, diría yo. Es bastante... Desde la BCA. Sí, yo diría que los medios están rebotando noticias sin mucha reflexión sobre lo que hay detrás de ellas. Incluso uno podría discutir, puedo pedir mucho, pero mirando la experiencia chilena, que no es tan lejana tampoco, que tuvo un sistema educativo bastante segregado, que están de vuelta hoy día hacia una revalorización de la escuela pública, uno se podría preguntar cuál es el valor de segmentar, digamos, mercados, y los chicos que más pueden pagar van para un lado y los que menos pueden pagar van para otro,
en términos de construcción de ciudadanía, en términos de construcción de país, digamos, ¿no? Esa discusión sobre la segregación, que tiene mucha investigación detrás y que en Chile se ha hecho bastante y en otros lugares del mundo, no aparece. Entiendo. Quizá pueda hacer mucho pedirle a los medios que investiguen sobre esas cosas, no sé, tú eres periodista, tú no sabrás decir, pero uno podría, como tú bien dices, leer a Ricardo Cuenca y a unos cuantos más que están discutiendo Así por lo es, menos justamente, ¿no? lo absoluto, ¿no? De lo mejor que puede ser lo privado por sobre lo público. De acuerdo. Yo creo que este material tiene que llegar a los medios, ¿ah? Tienen que hacérselo llegar a los directores de medios para que lo repartan una hoja, así que cada uno de sus redactores y sus periodistas, creo que sería muy útil. Me gustaría agregar una cosa. En 30 segundos, Paula, porque el tiempo me gana. Creo que hay que visibilizar actores voceros regionales técnicos Ya, en Lima, ok. y creo que hay que mirar a la NGR, que es una plataforma que está en Lima y que convoca a los distintos gobernadores regionales, que así son es. voceros de cada región y que creo que en su momento podría estar acá en los medios nacionales, ¿no? Sí, de acuerdo. Y quizás con la experiencia exitosa de primeros lugares en las pruebas de evaluación de gobiernos regionales como Moquegua, como Tacna, la provincia podría sacar, ¿no es cierto?, a la cara y decir, oye, acá estamos haciendo las cosas mejor que en otros sitios. Y donde aparece escuela pública haciendo extraordinario trabajo. Extraordinario trabajo. Bueno, me quedaría conversando con ustedes un buen rato, pero el tiempo me gana. Gracias, Verónica. Gracias, Paula. Gracias. Estupendo el trabajo que han realizado y no se olviden de repartirlo, que eso va a ser muy, muy importante. Muchas gracias A ti. por haber estado aquí. Pausa en Escuela Abierta y volvemos.